El tema de hoy es reglas de productos y cocientes, sección 3.3 de su libro de texto. Problemas sugeridos están en la página 142-143 del 1 al 32. En primer lugar tenemos lo que es la regla del producto, que habla de dos funciones diferenciables que se están multiplicando. La regla nos dice que copie f de x, que sería mi primer factor, por la derivada del segundo factor, más el copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. Aquí se lo tenemos con palabras. Tal vez podríamos adicionar a la frase copiar el primer factor, que es lo que tenemos acá. Copiar el primer factor por la derivada del segundo factor. Y en el siguiente sería lo contrario. Un signo más entre ellos. Vamos a copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. Voy a aplicar esa regla inmediatamente al problema número 1. Observe que tenemos un producto de dos funciones. Al primero le llamaremos primer factor. Al otro, segundo factor. Identificando de esta manera nuestro ejercicio, nosotros podemos aplicar la regla inmediatamente. Dice en palabras, copiar el primer factor. Nuestro primer factor es x cuadrado menos 7. Lo copiamos, porque eso dice la regla, por la derivada del segundo factor. Mi segundo factor es x a la 3, 4x más 2, que es lo que vamos a derivar. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de 4x, 4. Y la derivada de 2, 0. Luego, la regla dice más, y ahora vamos a hacer lo contrario. Me refiero que en la primera parte copié el primer factor y ahora vamos a copiar el segundo factor. X a la 3 más 4x más 2. Por la derivada del primer factor. Vamos a derivar el primer factor, que sería la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de negativo 7 es 0. Así que vamos a copiar 2x. La expresión que tengo en este momento es la primera derivada. En otras palabras, si a mí me pidieran la primera derivada de la función del problema número 1 sin simplificar, esta sería mi respuesta. Normalmente, usted sí tiene que continuar simplificando. Aquí, lo primero que vamos a hacer es distribuir. O sea, vamos a multiplicar. Y voy a tener x al cuadrado por 3x al cuadrado, 3x a la 4. X al cuadrado por 4, 4x al cuadrado. Vamos ahora a distribuir el negativo 7 y vamos a obtener menos 7 por 3, negativo 21x al cuadrado. Y negativo por 7 por 4, negativo 28. Vamos acá con un signo más. Y también vamos a distribuir, solo que nada más distribuimos el 2x. Obteniendo que 2x por x al cubo va a quedar 2x a la 4. 2 por 4, 8x al cuadrado. Y 2x por 2, 4x. Para terminar nuestro ejercicio, únicamente nos falta trabajar con términos semejantes. 3x a la 4 más 2x a la 4. Eso nos da 5x a la 4. Luego tenemos 4x al cuadrado menos 21x al cuadrado
más 8x al cuadrado. Pues 4 más 8 nos da 12 menos 21, me da negativo 9x al cuadrado. Ahora tenemos el término 4x, que es único, por lo tanto solo se va a copiar. Y también tenemos el término negativo 28 único y solo se va a copiar. Hemos obtenido de esta manera la respuesta ya simplificada de la derivada del primer problema. Si alguien tiene la idea de que en el primer problema aplicar lo que vimos en la clase anterior, es correcto hacerlo. En otras palabras, usted puede efectuar primero el producto de estos dos factores, no derivar, sino que multiplicar, y derivar luego cada término. Le garantizo que va a obtener la primera respuesta. Usted va a tener la libertad de aplicar el mecanismo o la estrategia que considere más apta de acuerdo al ejercicio. En el ejercicio número 3 también tenemos un producto, pero tenemos radicales y queremos seguir practicando un poco cómo trabajar con radicales. Lo primero que vamos a hacer es reescribirlo, 4x a la 1/2. Luego, en vez de 1 sobre x, vamos a tener x elevado a la menos 1. El siguiente factor, 2x menos 6, raíz cúbica de x, usted sabe que es x a la 1/3. Está en el denominador, lo vamos a pasar al numerador y por eso cambia el signo del exponente. Ok. Una vez que ya tenemos esta presentación, vamos a aplicar la regla del producto. Recuerde que hay que poner acá y', indicando que ya estamos obteniendo la primera derivada. La regla dice, copia el primer factor. Exactamente igual. Por la derivada del segundo factor. La derivada de 2x es 2. La derivada de negativo 6x a la menos 1/3 sería menos por menos más. 6 por 1/3 sería 2. A negativo 1/3 ya sabe, hay que restarle 1 y le va a quedar negativo 4/3. La regla del producto nos dice que sigue un más y ahora vamos a hacer lo contrario. Al principio copiamos el primer factor, ahora vamos a copiar el segundo factor, que es 2x menos 6x a la negativo 1/3, por la derivada del primer factor. La derivada de 4x a la 1/2 va a ser 2x. Y la derivada de x a la menos 1, menos por más, menos. Siempre le restamos 1, menos 1, menos 1, me queda menos 2. Y aquí tenemos nuestra respuesta de la derivada que vamos a proceder a simplificar, distribuyendo primero 4x a la 1/2. Vamos a obtener entonces la siguiente respuesta. Por favor, desactiven el micrófono que está activado. 4 por 2 nos va a quedar 8x a la 1/2. 4 por 2, acá nos va a quedar 8x. Por favor, desactiven el micrófono. Gracias. Y nos queda negativo 5/6. Seguimos distribuyendo. Ahora el x a la menos 1. Y vamos a obtener más 2x a la menos 1. Y acá vamos a tener más 2x menos 1 menos 4/3 nos va a quedar negativo 7/3. Vamos a aplicar lo mismo en el siguiente producto. La propiedad distributiva. 2x por 2x me queda 4x al cuadrado. Acá 2x por menos me va a quedar menos 2x y 1 menos 2 me va a quedar x a la menos 1. Vamos a distribuir el negativo 6x a la menos 1/3. Menos 6 por 2 me va a quedar menos 12. Menos 1/3 más 1 va a quedar
x elevado a la 2 tercios. Y luego acá, menos por menos, nos va a quedar más 6. Y vamos a tener x a la menos 7 tercios. Vamos a repetir el producto para verificar que nuestros resultados están correctos. Aquí tenemos 4 por 2, va a ser 8x a la 1 medio. 4 por 2 va a ser 8x a la menos 5 sexto. Luego aquí tenemos x a la menos 1 por 2, 2x a la menos 1. Y x a la menos 1 por 2 vamos a tener 2x a la menos 7 tercios. Aquí tenemos 2x menos 6. Copiamos 4 menos. Aquí tenemos algo que corregir porque al derivar el primer factor tendríamos 4 por 1 medio, 2x a la menos 1 medio. Luego el siguiente está correcto. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 2 va a ser 4 y vamos a obtener que 1 menos 1 medio, vamos a tener 1 medio como respuesta. Luego vamos a tener más por menos, da menos, está correcto, 2 por 1, 2, y 1 acá por x a la menos 2. Vamos a tener primero 2 por 2, 4, x a la 1 medio es correcto. Luego 2 acá, x a la menos 1 es correcto. Menos 6 por 2, menos 12. Pero al tener menos 1 tercio, menos 1 medio, va a haber una variación en la respuesta que va a ser negativo 5 sextos. Negativo 5 sextos. Y por último, menos por menos da más, y acá vamos a tener 6x a la menos 7 tercios. Perfecto. Una vez hecha la corrección, vamos a sumar términos semejantes. Por ejemplo, x a la 1 medio más 4, 8 más 4, nos va a quedar 12x a la 1 medio. Luego vamos a tener acá 8x a la menos 5 sexto menos 12. 8 menos 12 nos va a dar menos 4 x a la negativo 5 sexto. 2x a la menos 1 menos 2x a la menos 1, pues tienen signo contrario y lo vamos a cancelar. Vamos a continuar acá y tenemos 2x a la negativo 7 tercios más 6x a la negativo 7 tercios, lo cual me da 8x elevado a la negativo 7 tercios. Y en este momento obtenemos nuestra respuesta simplificada. Si usted quiere cambiar de presentación esta respuesta, puede hacerlo. Observando que tiene exponentes negativos, lo pasaría al denominador, tanto el segundo como el tercer término, pero únicamente las variables. Ahí usted tiene su respuesta. Aplicando la regla del producto. Tenemos el problema número 15. ¿Qué tiene de interesante el problema número 15? La regla del producto se aplica a dos factores. Y aquí tengo 1, 2, 3. Pues una estrategia es efectuar el producto de dos de los factores en la combinación que usted considere más idónea. El primero con el segundo, el primero con el tercero o el segundo con el tercero. Yo voy a multiplicar el primero con el segundo. Como no estoy derivando, todavía no pongo la comilla en la parte superior. X por 2x me va a quedar 2x al cuadrado. X por 1 me va a quedar x. 1 por 2x va a ser 2x. Y 1 por 1 va a ser 1. Y acá, el factor 3x más 1 únicamente lo vamos a copiar. Vamos a reducir. Y vamos a tener acá 2x al cuadrado. Y x más 2x nos va a dar más 3x más 1. Lo que hemos logrado es obtener primer factor, segundo factor. Y con esta presentación yo ya puedo aplicar la regla del producto.
para derivar. Como ya voy a derivar, ponemos la comilla en la parte superior, copiamos el primer factor, que es 2x al cuadrado, más 3x más 1. Por la derivada del primer factor, del segundo factor, perdón, que va a ser la derivada de 3x, es 3, y la derivada de 1 es 0. Más, ahora al contrario, copio el segundo factor, que es 3x más 1, por la derivada del primer factor. La derivada de 2x al cuadrado va a ser 4x, de 3x va a ser 3, y la derivada de 1 va a ser 0. Aquí tenemos nuestra respuesta de la primera derivada, pero tenemos que simplificar. Para eso vamos a multiplicar 3 por 2, 6, x al cuadrado, 3 por 3, 9x, y 3 por 1, 3. Más, y vamos a distribuir acá, obteniendo que 3 por 4 nos da 12x al cuadrado. 3 por 3 me da 9x. Y ahora vamos a distribuir el número 1. 1 por 4 me va a dar 4x, y 1 por 3 va a dar 3. Únicamente para terminar la simplificación nos falta reducir términos semejantes. 6 más 12 nos queda 18x al cuadrado. Aquí vamos a tener 9x más 9x, 18 más 4, 22x. Y para terminar acá tenemos 3 más 3, nos queda 6. Y esa es la respuesta ya simplificada de ese problema número 15. Entonces, la sugerencia, cuando usted tenga 3 factores, multiplique 2 de ellos para que al final usted tenga realmente 2 factores y pueda aplicar la regla del producto. La otra alternativa en este problema 15 es que multiplique los primeros 2 factores y el resultado lo multiplica por el tercer factor y luego deriva cada término. Va a obtener la misma respuesta. Siempre la pregunta del estudiante es, ¿cuál debo aplicar? El que sea más fácil, el que lleve menos tiempo, de acuerdo a las competencias que usted ha adquirido. Vamos a continuar acá con la otra regla, que es la regla del cociente. Habla de dos funciones que se están dividiendo. A las dos se le puede obtener la derivada. La función del denominador no puede ser 0 porque sería una forma indefinida. Y acá dice g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x dividido entre g de x al cuadrado. Escrito esto con palabras, sería comenzar por copiar el denominador por la derivada del numerador. Así que voy a utilizar lo que está en palabras para el problema número 8. Como ya vamos a escribir la derivada, ponemos la comilla en la parte superior y comenzamos por copiar el denominador, siempre entre paréntesis, 7 menos x, por la derivada del numerador. O sea, estoy siguiendo lo que dice acá la regla. Copiar el denominador, ¿sí? Por la derivada del numerador. La derivada de 2 es 0. La derivada de negativo 3x es negativo 3. Luego, un signo menos, que dice la regla ahora, copiar el numerador. El numerador es 2 menos 3x. Por favor, siempre escríbalo entre paréntesis. Por la derivada del denominador, pues la derivada de 7 es 0 y de menos x es negativo 1. Dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y ahí tiene usted su respuesta de la derivada. Lo que nos falta es simplificar. Pues vamos a hacer esa simplificación. Menos 7 por 3, negativo 21.
Menos 3 por menos va a quedar más 3x. Menos por menos 1 va a quedar positivo. 1 por 2 va a quedar 2. Y 1 por menos 3, menos 3x. Les recomiendo que este binomio elevado al cuadrado que está en el denominador no lo desarrolle, únicamente lo copio. Aquí tengo 3x menos 3x, obteniendo mi respuesta final, ya simplificada. Menos 21 más 2, negativo 19, dividido 7 menos x al cuadrado. Esa sería ya la respuesta final de la primera derivada de la función número 8 en forma simplificada. Tenemos el ejercicio 19. Usted observará que en el ejercicio 19 tenemos un producto, pero también hay un cociente. ¿Qué debemos aplicar? Esa es decisión suya. Usted puede aplicar la regla del producto. Internamente va a tener que aplicar la regla del cociente, pero también tiene otra alternativa. Y la otra alternativa es efectuar el producto de estos numeradores. Lo voy a escribir por aparte. X al cuadrado menos 2x menos 1 multiplicado por x más 1. Aplicamos la distributiva y nos queda x al cubo. Y acá nos va a quedar x al cuadrado por 1. Nos va a quedar x al cuadrado. Luego acá vamos a distribuir el negativo 2x por x. Nos va a quedar negativo 2x al cuadrado. Y negativo 2x por 1, negativo 2x. Nos falta distribuir el menos 1. Menos 1 por x nos va a quedar menos x. Y menos 1 por 1 nos va a quedar menos 1. Vamos a reducir términos semejantes y vamos a tener x al cubo, x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y acá menos 2x menos x va a quedar menos 3x menos 1. Pues esta respuesta nosotros vamos a trasladarla a nuestro ejercicio original. Y aquí nos va a quedar x al cubo menos x al cuadrado menos 3x menos 1, dividido entre x más 3. De esta manera he simplificado un poco la presentación de mi ejercicio, que tenía un producto y un cociente. Ahora ya solo tengo un cociente y es la regla que voy a aplicar, la regla del cociente. Pero repito, usted puede aplicar la regla del producto copiando el primer factor y al derivar el segundo factor aquí tendría que aplicar la regla del cociente. La respuesta es la misma. Yo lo invito a que usted aplique ese procedimiento alternativo y compare que al final obtiene exactamente la misma respuesta. Bien, vamos a comenzar por la regla del cociente que dice copie el denominador por la derivada del numerador. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. De menos x al cuadrado, menos 2x. De menos 3x, menos 3. Y la derivada de menos 1 es 0. Luego, un signo menos. Copiamos ahora nuestro numerador, que es x al cubo menos x al cuadrado menos 3x menos 1. Por la derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Todo dividido entre el denominador, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Insisto en que aquí ya tengo mi respuesta de la primera derivada, pero tengo que simplificar esa respuesta. Entonces vamos a efectuar los productos planteados y sumar y reducir términos semejantes. Aquí vamos a distribuir la x y vamos a obtener que x por 3x al cuadrado, 3x al cubo.
x por menos 2x menos 2x al cuadrado. Y x por menos 3 menos 3x. Luego vamos a distribuir el 3 y voy a obtener que 3 por 3, 9x al cuadrado. 3 por menos 2, menos 6x, y 3 por menos 3, menos 9. En el siguiente, tenga cuidado con el signo. 1 por menos x al cubo acá, vamos a obtener menos x al cubo. Menos por menos, vamos a obtener más x al cuadrado, menos por menos, más 3x, y menos por menos, más 1. Dividido por el denominador elevado al cuadrado. No desarrolle este binomio al cuadrado. No le va a ayudar a simplificar la respuesta, y ese es nuestro objetivo final. Simplificar nuestra respuesta. Simplificar nuestros procesos es lo que debemos tener como objetivo final. Bien, aquí vamos a trabajar con términos semejantes. Observo que tengo menos x al cubo como un término único y lo voy a copiar. Vamos a tener acá, perdón, tengo un 3 acá y 3 menos 1. Vamos a rectificar y nos va a quedar otro término semejante que tiene x al cubo. Y vamos a tener que 3 menos 1 nos va a quedar 2x al cubo. Continuamos y tenemos menos 9x al cuadrado, 9x al cuadrado y una x al cuadrado. 9 más 1, 10, menos 2, nos queda 8x al cuadrado. Ahora los términos que tienen x, tengo menos 3 y menos 6, da menos 9, y más 3, que también aquí fácilmente puedo cancelarlo, y voy a obtener que mi respuesta va a ser negativo 6x. Y por último, tengo los términos menos 9, más 1, menos 8, dividido entre x más 3 elevado al cuadrado. Y esa es la respuesta final de este ejercicio, que lo he hecho por el teorema del cociente, pero efectuando primero el producto de estos dos numeradores. Esa respuesta la trasladamos, luego aplicamos la regla del cociente. Vamos a este último ejercicio que dice: encuentre los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente tiene la pendiente indicada. Bueno, todos estos ejercicios siempre usted los va a comenzar por obtener la primera derivada. Así que vamos a derivar. Observe que hay un cociente. Va a copiar el denominador por la derivada del numerador. La derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0. Menos, va a copiar el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a simplificar un poco. Y vamos a tener x más 1, y acá menos x, menos 3. Cancelamos la x, y 1 menos 3 me queda negativo 2 entre x más 1 al cuadrado. No olvidemos que la primera derivada es igual a la pendiente de la recta tangente, que en nuestro caso nos dicen que esa pendiente de la recta tangente es igual a negativo 1/8. Por lo tanto, yo puedo igualar negativo 2 x más 1 al cuadrado, que es nuestra pendiente, al valor que me están dando, que es negativo 1/8.
aquí multiplicar cruzado y voy a tener 8 por menos 2, negativo 16, igual a negativo x más 1 al cuadrado. Este negativo pasa a dividir y va a quedar positivo. O de otra manera, multiplique por menos 1 a la izquierda, por menos 1 a la derecha, y usted va a tener 16 igual a x más 1 al cuadrado. Ecuación que usted aprendió a resolver en álgebra como más menos raíz cuadrada de 16 igual a x más 1. Esta es una raíz exacta. Y a partir de esta igualdad podemos obtener los valores de x porque hay dos valores de x. Uno va a ser 4 menos 1. Va a ser igual a 3. Y el otro valor va a ser menos 4 menos 1. Va a ser igual a menos 5. Como son puntos, necesitamos obtener el valor de y. Y recuerde que el valor de y siempre se obtiene sustituyendo el valor de x en la función original. X más 3. Bueno, vamos a tener 3 más 3 sobre 3 más 1. Simplificando, voy a obtener que 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Y ahí tengo ya mi primer punto, que cuando x vale 3, y vale 3 medios. Vamos a obtener el otro punto. Acá y va a ser igual a menos 5 más 3, y acá menos 5 más 1. Obteniendo que menos 5 más 3 va a ser negativo 2, y menos 5 más 1, negativo 4, lo cual nos va a dar un medio. Obteniendo el siguiente punto, que es x vale menos 5 y y vale un medio. Y ahí termina su ejercicio, en el cual me piden que encuentre los puntos sobre la gráfica de la función donde la recta tangente tiene la pendiente indicada. A veces nos dicen que encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función donde la recta tangente es horizontal. En ese caso, esta pendiente sería 0. Con estos ejercicios he tratado de explicarle lo que son las dos reglas del producto y cociente que van a utilizar bastante en las siguientes secciones.